Amén, amén, mi hermana Mercedes, Dios le bendiga, un cordial saludo para todos en esta mañana, la hermana Liliana, hermano Mario, bueno, todo este equipo hermoso que se dispone siempre en las mañanas a estar en este hermoso devocional. Dios les bendiga a todos los que escuchan y lleguen a un cordial saludo en el nombre de Jesús para todos. Y qué bonito espacio para hablar de nuestro Dios, compartir de su grandeza, de su poder. Y bueno, quiero basarme, para dar inicio a este espacio, quiero basarme en Mateo capítulo 28, el versículo 19 y 20, muy conocidos, pero importante siempre recordarlo y no solo recordarlo, sino obedecerlo. Dice la palabra de Dios, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahí en esa parte final, quiero enfocarme en estos minutos, en esta mañana. Bueno, estamos en viernes de testimonio, ¿es así? Entonces, bueno, quiero enfocarme o basarme en esta última parte de este versículo que dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no sé ni por dónde empezar, perdónenme en el ejemplo que les voy a poner y las damas me disculpan, pero estoy como aquellas mujeres que se van a poner un vestido, un calzado y abren el ropero y miran un ropero de 2 metros lleno de ropa, de vestidos, el armario, los zapatos de 1 metro de alto por 1 metro de ancho, y dicen, no tengo que ponerme. Así estoy yo, como que, uy, no tengo que contar. Pero es de tanto que uno tiene, no sabe uno por dónde empezar. Las hermanas no saben qué zapatos ponerse. Pero al final, ¿sabe qué pasa? Se terminan poniendo los mismos o los que más les gustan porque se sienten más cómodos. Porque, ¿cierto que sí? Bueno, estuviéramos en el templo, diría, demos gloria a Dios a eso. Entonces, de tanto que hay que contar, yo quiero contarles las 3 veces que he tenido accidentes automovilísticos y de las cuales Dios me ha librado y aún me tiene aquí con vida de manera milagrosa y sorprendente. Y quiero precisamente basarme en este pasaje. Aquí yo estoy con vosotros todos los días. Y eso es lo que yo he podido experimentar, que Dios ha estado conmigo siempre en esas circunstancias. Entonces empecemos por el principio. Empecemos por el primero. Era eh, un 11 de junio del 2011 precisamente. En junio del 2011 iba yo rumbo a San Vicente del Caguán. Estaba en mi octavo semestre de medicina veterinaria y zootecnia y un profesor, un docente me pidió el favor de que le fuera a hacer un trabajo de inseminación por allá a una hacienda de San Vicente. Llegué a San Vicente, me recogieron en una motocicleta y yendo hacia por allá a la vereda de Minas Blancas, en una curva de esas, iba yo en una moto con el mayordomo de la finca y pasando así por una curva hacia el lado derecho. En el momento que íbamos en la curva, apareció una moto por el mismo lado de nosotros y nos chocó, nos impactó de frente. Salíamos de la curva e inmediatamente la otra motocicleta venía por el mismo lado y nos impactó. En ese impacto yo salí volando, por decirlo de alguna manera. Lo que yo les voy a contar son cosas inexplicables, por eso se llaman milagros. Un milagro es algo fuera de lo natural, de lo normal, algo eh, que altera la realidad de las cosas, como normalmente lo conocemos. Yo iba en la parte de atrás, en la moto, de parrillero, como se dice, llevaba un bolso atrás. Y lo cierto fue que en el momento del impacto, cuando yo vi que la moto venía, invoqué el nombre de Jesús, el poder en Jesús,
y lo que recuerdo es que impactó y yo salí volando como dando vueltas así, sentado y dando vueltas, y dando vueltas. Y cuando caí en sí, estaba sentado en el suelo, recostado sobre mi bolso, sentado recostado sobre mi bolso y con mi pierna derecha fracturada a nivel del fémur. Se me partió la pierna aquí en la parte del fémur. Y me impactó mucho porque me quedó así hacia un lado completamente. Yo me traté de sentar y yo puse mi pie derecho, la pierna derecha, y cuando me fui a correr un poco, se me fue hacia un lado completamente. Y dije, me partí la pierna. Lo cierto es que pasaron de ahí cosas, detalles normales de primeros auxilios, pero lo impactante de eso es que en el momento del choque yo salí y yo sentí que iba dando vueltas como sentado en el aire y que me pusieron en el suelo recostado sobre mi bolso. Eso fue algo impresionante, impactante. No tuve ningún rasguño en ningún lado del cuerpo, solamente la fractura. Y ustedes de pronto, para muchos es difícil creer que después de 3 meses de ese accidente, después de haberme operado eso, a los 3 meses yo ya estaba otra vez de pie, caminando normalmente. Es más, hasta ya estaba jugando fútbol otra vez. Después de eso, a los 3 meses, a los 3 meses. Y cuando comparto así con personas que saben de bueno, de lesiones así tan fuertes, no creen que a los 3 meses ya estaba otra vez yo de pie caminando y más todavía jugando, corriendo. Ese fue el primero. El segundo fue precisamente yendo hacia Curillo en el año 2017, el 26 de mayo del 2017. Iba delegado por los directivos a predicar a un programa que había allá en Curillo. Y ahí, como a 5 kilómetros después de Morelia, estaba lloviendo muy duro y una volqueta estaba al lado izquierdo eh, de la vía estacionada y al pie de una curva. Y iba yo pasando por ahí cuando de esa curva salió otra volqueta y invadió mi carril y me impactó. Se atravesó en mi carril e impactó y la moto pasó completamente derecho por debajo y yo quedé contra la puerta de la volqueta. Me fracturé el brazo derecho, fractura de fémur, destrucción del codo derecho, fractura distal y destrucción completa de la rodilla derecha. Pues tanto así que en ese momento, cuando el conductor de la volqueta se bajó y fue a verme, pensó, o cuando antes de verme, pensó que me había asesinado, pensó que ese impacto me había matado por completo. Mi casco quedó completamente destruido, por ahí tengo algunas imágenes en donde quedó vuelto pedazos, la moto, toda la parte del tren delantero quedó también destrozada. Yo quedé debajo de la volqueta, pero aquí es donde viene lo milagroso, de que en el momento en que yo estoy debajo de esa volqueta, quedo como a 25 centímetros de la llanta trasera, de la pacha de la llanta trasera de la volqueta. Mi cabeza queda a 20 centímetros de esas ruedas. Y analizando luego, me di cuenta de que donde se impactó la volqueta es un barranco, había un barranco ahí. Ella se vino así encima mío y cuando por tratar de esquivarme se desvió un poco y se chocó contra el barranco. El barranco la paró. Yo quedé debajo de la volqueta a 25 centímetros de esa llanta. Y solo en ese pedacito, solo en ese pedazo donde se chocó la volqueta, había barranco. Ni más atrás, ni más adelante, había un barranco solo en ese, solo en ese. Es decir, que si el accidente hubiera sido más antes de ese lugar, un poco más antes, o un poco después de ese lugar, no hubiera habido barranco, pues, que hubiera atajado y prácticamente que lo que te hubiera pasado por encima mío. Cuando fuimos a hacer la reconstrucción de los hechos, el conductor
o sea, años después, eso fue como a los 3 años después de eso, por cuestiones de fiscalía y bueno, de tránsito y todo eso. El conductor me decía que cuando él se bajó a verme, yo estaba ahí, estaba prácticamente como muerto. Duré unos momentos respirando, pues, un poquito alterado, y que al final él dice, yo la verdad no tengo más como, él dice que yo quedé, que me fui yendo poco a poco, hasta que esas fueron sus palabras, prácticamente usted estaba muerto. En el día del accidente pasaba por ahí el pastor Salas pasaba por ahí, iba juntamente al programa que teníamos en Curillo, y él cuenta que pasó por el accidente y él dice que no le gustaba ver ese tipo de accidentes. Y pasó, pero algo le dijo en su corazón. Usted y yo sabemos que es Dios. Le dijo, devuélvase y ore por el que se sientó. Y él dijo, no, no, no. No sé, a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. Y siguió. Y volvía y sentía, devuélvase y ore por el que se sientó. No pudo, no pudo seguir, no pudo continuar y le tocó devolverse. Cuando él se devolvió y paró en el lugar del accidente y vio el tumulto de gente, empezó a abrirse espacio para entrar, para ver al que estaba accidentado. Él dice que cuando él pudo entrar y pudo estar cerca y me vio allá, me reconoció y dijo, denme permiso que él es mi hermano, él es mi hermano, voy a orar por él. La gente no le quería abrir espacio, pero bueno, se abrió espacio. Cuando él llegó ahí, lo primero que él hizo, que es lo que yo recuerdo, fue invocar el nombre de Jesús. Invocó el nombre de Jesús, hermano, y perdónenme, pero es mi experiencia y lo cuento así. No tengo memoria de algo antes, pero invocó el nombre de Jesús como yo nunca antes había escuchado que se invocara el nombre de Jesús con tan autoridad, o yo sentí tanta autoridad, tanta potencia, que eso fue lo que hizo sentir, que ya les voy a contar. Él invocó el nombre de Jesús, dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Cuando yo no lo veía, yo estaba ahí prácticamente conmovido, pero escuché que alguien invocó el nombre de Jesús de tal autoridad, que eso me hizo como volver otra vez a abrir un poco mis ojos. Él se acercó, e impuso las manos, oró por mí. Y en ese momento en que estaba orando, después de yo haber sentido como ese impacto de parte de Dios al escuchar el nombre invocado, yo sentí, y aquí es donde viene lo sobrenatural. Esto es lo sobrenatural, fuera de que Dios me hubiese guardado la vida en ese choque. Lo sobrenatural es que cuando Él estaba orando por mí, yo empiezo a sentir una paz, una tranquilidad, porque estaba muy angustiado y estaba muy desesperado. Yo miraba que mi mano derecha me brincaba, así me brincaba y brincaba. Y yo pensé que me la había amputado, que había perdido la mano. Luego giré un poco y me di cuenta que era yo mismo que la movía, pero era porque tenía la fractura acá. Y estaba muy asustado, estaba muy asustado. Cuando él ora por mí, aquí viene lo grande y lo especial. Cuando Él ora por mí, yo cierro mis ojos y lo que puedo percibir, porque no es ni siquiera que lo miré, y es una forma de describirle a ustedes lo que yo sentí. Es una forma de describirle, pero lo que yo sentí en ese momento es que se empezó a crear un resplandor alrededor mío. Se empezó a crear un resplandor a mi alrededor, una esfera así alrededor mío, muy resplandeciente, un resplandor en una esfera, y me cubrió por completo. Quedé rodeado de esa esfera resplandeciente y sentí una paz, una tranquilidad, una, un descanso absoluto. El dolor seguía ahí, pero era muy tolerable. La angustia que sentía, sin angustia. El desespero, no. Y me sentí rodeado. Y en ese mismo momento, entonces entendí, comprendí que la gloria de Dios me había rodeado, que la presencia de Dios la sentí de esa manera, y cuando sentí esa presencia maravillosa,
quedé tranquilo. Tanto así que cuando me llevaron al puesto de salud de, de Morelia, eso era un desespero, un corre-corre, los auxiliares, los médicos, porque yo estaba perdiendo mucha sangre, tenía la rodilla completamente destruida, con con una herida de más de 20 centímetros prácticamente, o como unos 15 centímetros, y el brazo también destrozado, y eso corrían, y que canalicémoslos, y que una bolsa de sangre, y que limpiémosla, y que pongámosla aquí. Y yo les decía, tranquilos, tranquilos, no pasa nada, tranquilos, yo estoy bien. Y ellos me volteaban y me miraban y seguían en el corre-corre, y yo en una, casi que, puedo decir que me faltaba poco para sonreírles, y decirles, tranquilo, relájese, yo estoy bien. Llegué a Florencia, y como había perdido tanta sangre, entonces eh, le dijeron a mis familiares, él entra a cirugía, pero es muy probable que no salga del quirófano con vida, porque ha perdido mucha sangre. Y pues hermanos, para la honra y para la gloria de Dios y para testimonio y para confirmación de esta palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. He entrado y he salido 11 veces de un quirófano. He entrado y he salido 11 veces del quirófano y aún sigo con vida. Gracias a Dios y gloria a Dios. Entonces, lo maravilloso de lo que les estoy contando es que Dios siempre ha estado conmigo en esos momentos tan crueles, tan difíciles. La misma pierna del 2011 fue la misma que me fracturé en el 2017. Pero la historia no termina ahí, aún queda el tercero. El tercero fue el 2019, el 8 de diciembre del 2019. Iba para San Vicente del Caguán, a la iglesia central, a la sede central, a predicar la palabra de Dios. Iba un domingo en la mañana, salí de aquí como a las 6 de la mañana de Florencia, iba rumbo a San Vicente y pasando Doncello, como a 5 kilómetros de Doncello, en unas curvas que hay por ahí. Estaba lloviendo mucho, iba en una camioneta, en una Hyundai Tucson, iba y en una curva de esas eh, se me deslizó la camioneta en la parte de atrás y se fue resbalada y choqué contra un barranco, iba más o menos a 70, 80 kilómetros por hora y choqué contra el barranco y esa camioneta rodó más de 50 metros, porque yo ya he pasado varias veces por ese lugar y siempre hago la medida y son más de 50 metros. Prácticamente rodó de una cuadra a otra cuadra y cayó sobre encima de una alcantarilla. Quedó así, hermano. Vea, quedó así la camioneta. Un poquito más para acá y se va el hueco como 2 metros en la alcantarilla. Quedó así. Usted mira las fotos, bueno, fue un error mío no haber tenido las fotos. Pero usted mira las fotos y el lado aquí del conductor, el lado aquí del conductor se conserva. Pero de resto, toda la parte derecha y toda la parte trasera quedó aplastada. La camioneta quedó en pérdida total, abierta. Las llantas y todos quedaron así abiertos, desparramados. ¿Y qué pasó? Di vueltas y mientras daba vueltas decía, hay poder en Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Yo creo que di como unos 5 o 6 vueltas. Y cuando paró la camioneta, me quité el cinturón. Aprovecho este paréntesis, es bueno usar el cinturón. Así sea que vaya a ir al centro o así sea que vaya a ir de paseo. Es bueno usar el cinturón. Y me quité el cinturón y yo dije, ay, Dios mío, me tiré el parabrisas del carro. Cuando volteé hacia la izquierda para abrir la puerta, tampoco tenía vidrio en la puerta. Dije, también me tiré el vidrio de la puerta. Me bajé y así como cuando uno se baja mirando hacia allá, me sacudí los vidrios que habían quedado encima. Y cuando fui a cerrar la puerta, dije, ay, Dios mío, me tiré, fue el carro. Estaba completamente apachurrado, apachurrado. Y yo me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Voy, sigo para San Vicente a predicar o me quedo aquí? En ese momentico pasó un señor, arrimó y todo asustado. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Quién se asientó? Y le dije, fui yo, vecino. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo está? Y le dije, no, bien, gracias a Dios, todo muy bien. Fue solo el carro. Digo, uy, no, fue un milagro de Dios, porque ese carro como quedó. Yo le dije, sí, completamente, un milagro de Dios, un milagro de Dios. Le dije, ¿para dónde va? Me dijo, para San Vicente. Le dije yo, ¿usted me puede hacer el favor de llevarme? Me dijo, sí, claro. Y me subí en el carro, dejé ese carro ahí, llamé a un amigo para que vinieran con la grúa y todo lo pertinente.
Y seguí. Yo dije estas palabras, pero esto no es de uno, sino de Dios. Yo dije estas palabras, ¿qué me voy a quedar aquí llorando estas latas? Me voy a predicar a Cristo, el Dios que me ha guardado hoy de la muerte. Y me fui para San Vicente y prediqué la palabra y me gocé en el Señor contando el testimonio porque fue algo sorprendente, algo milagroso. Hermanos, no con ánimo de extenderme, y como dijo el apóstol Juan en San Juan capítulo 21, el verso 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, o sea, refiriéndose al Evangelio de Juan, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Y yo pudiera decir lo mismo, aquí nos amanecemos, aquí nos da el sol, si yo le siguiera contando otro, porque fuera de esos tres pasó un cuarto, ese sí ya fue un poco por responsabilidad mía, pero los anteriores, porque tengo hasta fama de que mantengo estrellándome por responsabilidad, pero no, ha sido, esos tres fueron realmente por, por cosas externas a mí. Y Dios siempre me ha guardado y me ha librado. Y yo me he preguntado, porque eso fue un proceso, ha sido un proceso muy largo, como les contaba, llevo 11 cirugías en mi rodilla y aún me falta una más y estoy en ese proceso. Y gracias a Dios porque ha estado conmigo en todo ese proceso, gracias a Dios porque he visto su compañía, he visto su misericordia, he visto su gracia y aquí sigo sirviéndole al Señor, que creo que es para lo que existo, que creo que es para lo que he sido formado, para lo que Dios me ha puesto, contar, hablar de Él, contar estos testimonios, y es grande y maravilloso. Sinceramente, comprender todo eso, se necesita fe, se necesita confianza en Dios, se necesita realmente uno disponer la vida completamente al cuidado del Señor Jesucristo. Cuando nos disponemos y estamos en Él, muchas cosas extraordinarias pasan que a veces no las entendemos, no las comprendemos, pero como estamos en Él, Él nos guarda, Él nos libra, Él nos bendice, Él nos lleva mucho más allá de todo lo que se nos presente. Y no olvidemos, yo quiero dejar este consejo, eh, más que testificar en esta mañana de lo que Dios ha hecho en mi vida, y más que hablar de mí, quiero es precisamente resaltar a mi Dios, a mi Señor. Eh, eh, esto, esto que digo, esto que hablo, es con el ánimo de demostrar que realmente Dios está con nosotros. Es con el ánimo de testificar y decir que tenemos Dios en nuestra vida, que es extremadamente poderoso para guardarnos de la misma muerte. Y aun si llegásemos a morir, está en su facultad, está en su potestad levantarnos de la misma muerte o en el día postrero, el día de su levantamiento de su iglesia, también levantarnos y transformarnos. Así que mis amados hermanos, les insto y les animo a que sigamos confiando en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro guardador, nuestro ayudador, el que ha prometido estar con nosotros siempre, y no solamente eso, sino también a que cumplamos con ese mandamiento de predicar la palabra, de anunciarlo, de darlo a conocer, porque es muy grande. Mire, yo me aterro una cosa, no sé si tenga unos 2 minuticos más, yo me aterro algo, y es que en estos días que van a empezar los movimientos de campaña política, hay gente que se pone a hacer campaña por 10.000 pesos, por 20.000 pesos, porque le regalaron un zinc, porque le regalaron un cemento, porque le dan un tamal y empiezan a hacer campaña a un personaje que ni siquiera conocen bien, a un personaje que llega y de pronto habla bonito en una comunidad, en un auditorio, y dicen, oiga, sí, este es como el mejorcito de todos, este es el mejor para que nos gobierne.
y empiezan a hacerle campaña y se paran en una esquina y mueven gentes, mueven masas y ponen parlantes y riegan volantes y eso se ponen camisetas y salen a caminar, salen a marchas, salen a grandes movilizaciones de multitudes para dar a conocer a esos personajes, para decir voten por él. Y esa gente sale y no les da pena. Hermano, ¿cuánto más nosotros que tenemos el Señor de señores, que tenemos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el que realmente debiera gobernar por completo toda nuestra vida y todo el mundo, que así será en su día, pero esperamos que en este tiempo muchas personas acepten su nombre, lo reciban a Él. ¿Para qué? Para que Él gobierne sus vidas. En otras palabras, hagámosle campaña a nuestro Señor Jesucristo, perdónenme la expresión, pero así es, hagámosle campaña a nuestro Señor Jesucristo, debemos a conocer su nombre, debemos a conocer su plan de salvación, porque no es solamente un plan de gobierno, entre su plan de gobierno está salvar al hombre, perdonar sus pecados, darle una nueva vida y una vida eterna. Así que hermanos, sigamos hablando de Él, testificando de lo que ha hecho en nosotros, en lo que ha hecho en muchos, y no nos callemos, porque esto es tan grande que no podemos callarnos. Así que recuerde, Él está con nosotros. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos los días. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos menguados, pareciera que como que no nos oye, como que estamos solitos, caminando solitos, pero no, Dios está ahí con nosotros para guardarnos, para librarnos, para escucharnos. De mi parte, Dios les bendiga. Muchas gracias por esta hermosa bendición de estar aquí con ustedes y espero que no se olviden, Dios está con nosotros para hacer cosas grandes y extraordinarias en nuestra vida y a favor de muchos. Dios les bendiga a todos. Un feliz día para todos en el nombre de Jesús. Y seguiré atenta a este programa. Sus palabras, sus dulcísimas palabras que hablan de su amor, su eterno amor que hasta la cruz le llevó. Fue allí donde murió, Él murió por mí. Y su muerte hizo que yo pudiera hoy vivir y vivir con la esperanza de que Él volverá, que Él regresará. Sé que Él volverá, Él vendrá a levantarme para ir a morar por la eternidad en aquel lugar que Él prometió ir a preparar. Este no es mi hogar, no es el fin, no es mi destino, no acaba todo acá. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar.
venga a llevar. Mi peregrinar será solo hasta que Él me venga a llevar. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor. El Ministerio Mujeres en las Manos de Dios te invita a hacer tus aportes voluntarios para apoyar nuestros proyectos sociales y evangelísticos. A la cuenta de ahorros del Banco Bancolombia, número 205-890-982-51, o al número de Nequi 316-344-7111. Porque Dios ama al dador alegre. Únete a este gran proyecto espiritual. Dios te bendiga. La iglesia del Señor, esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor.